Hola, soy Oro Valdés. Esta es la voz a medianoche. El Señor ya viene. Lo que digo y lo que hago es para la gloria del Señor, nuestro Señor y Padre, Cristo Jesús, y para la gloria del Señor Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Les quiero contar porque mis experiencias que he tenido yo con el Señor han sido maravillosas, han sido grandes. He tenido visiones donde se me ha presentado el Señor en el tabernáculo, el poder de Dios Todopoderoso y nuestro Señor Cristo Jesús a la derecha del Padre. Yo estuve adentro del tabernáculo, el tabernáculo donde el Señor existe, y ahí es donde Él mora, en lo santo más santo. Porque en el tabernáculo que Moisés le hizo al Señor, Él todavía existe ahí en ese tabernáculo, porque el Señor Cristo Jesús dijo en su palabra: aquellos que creyeran en mí, en las cosas que yo hago y que construyan en el nombre de Cristo Jesús, dice, verán visiones, dice, tabernáculos, pondrán sus manos en enfermos y estos sanarán, dice, en el nombre del Señor y Dios Todopoderoso. Ahora bien, últimamente, hace unos 2, 3 días que tuve 2 sueños, y se los quiero contar porque estos sueños me han atraído mucho a mí. Y quiero empezar por decirles que yo simplemente estaba de enfrente de un señor que era exactamente igualito que Cristo Jesús en este sueño. Y entonces yo le pregunté y le dije a él: ¿cuántas ovejitas tienes? Y y él me dijo: tengo 7 ovejas. ¿Las quieres ver las ovejas? Y yo le dije: claro, sí quiero ver tus ovejas, porque yo estaba tan entusiasmado. No sé por qué en el sueño estaba tan entusiasmado de ver las ovejas, las ovejitas que tenía este señor, que se miraba prácticamente igual a Cristo Jesús. Tenía una barba rojiza, así como color café, pero rojiza, y parecido a Cristo Jesús, claramente como lo vemos en las figuras, ¿verdad? Entonces él me dijo: tengo 7 ovejitas. Y dije: ok, yo las quiero ver. Y él sí me dijo: vaya, pues las voy a buscar. Entonces él se llevó a un amigo de él. Había otra persona ahí con él, vestido de prácticamente aquel tiempo, ¿verdad? Que la gente, cuando Jesús anduvo en el mundo, la gente se vestía con manteles blancos largos y con esa ropa de ese tipo. Entonces había otra persona ahí con él y fueron a buscar las ovejitas. Entonces, cuando, pues al ratillo en el sueño, llegó para atrás con, con 3 ovejitas. Y yo miré y me dijo: nomás encontré 3. Y yo le dije: pues tú me dijiste que tenías 7, ¿por qué nomás encontraste 3? Y él me dijo: sí, nomás encontré 3 ovejitas, pero tengo 7, me dijo, pero nomás encontré 3, me dijo. Y me voy a llevar mis 3 ovejitas, me dijo. So, en el nombre de Cristo Jesús. Atababa bahala mayatala tikine alarabasana uabarabayana. Hakanala barastata tikine alara maua sakatala maua tecanalesia. Varabasatana haraia nakatelesea. Entonces, lo que pasó fue de que él se llevó sus 3 ovejitas, pero me dijo que tenía 7. Y este sueño aparentemente, tiene simultáneamente y un parentesco contraste a lo que estamos viviendo hoy en día. La Biblia dice que el Señor va a aparecer de su campo, de los aposentos de donde Él existe, vendrá y se llevará sus ovejitas. Él tomará lo que es de Él como ladrón en la noche, y se llevará lo que es de él, o los que encuentre listos. Si tú estás listo, te irás con él. Jesús dijo en Mateo, dijo: 2 estarán durmiendo, uno será tomado y el otro será dejado. Habrán 2 personas trabajando en el campo, dijo: uno será tomado y el otro será dejado, abandonado. Habrán 2 mujeres moliendo en un molino, dijo: una de ellas será tomada
y la otra será dejada. Y estas nuevas del reino de Cristo Jesús, aquel que murió en la cruz, aquel hombre que derramó su sangre, aún siendo de la forma de Dios, dice la Biblia. Él era Dios, dice, abandonó su trono, su riqueza, abandonó el cielo, abandonó todo, su palacio, abandonó el cielo y vino a la tierra a morir como un hombre, Dios mismo. ¿Por qué? Para poderte salvar a ti del pecado, para salvarte de la condenación del pecado. Dice la Biblia, y Él los liberó de la muerte, del pecado. Los liberó el Señor del juicio. Y Él pagó el pecado y Él tomó nuestras enfermedades y Él se llevó con Él nuestros sufrimientos en la cruz por nosotros. Aquel nuestro héroe se llama Cristo Jesús. No abafa canala sitine alara mascana uabara sea sia na calabamua. Y abara sata laga la mahala uabara maia hatatata la masua. Y estas señales, dijo el Señor, seguirán aquel que creyera en mí, dice. En mi nombre, dice, hablarán nuevas lenguas, dijo. En mi nombre, dice, pondrán sus manos sobre enfermos, dice, y estos sanarán, dice, milagrosamente. En mi nombre, dice, tomarán serpientes y estas no los picarán, dice. Y si los picaran, dice, no morirán, dice. Porque Jesús es vida. Jesús dijo, yo vine a dar vida al mundo, dijo Jesús. Yo vine para que aquel que creyera en mí, aquel que construyera su casa en la roca, dijo, tendrá vida eterna, dijo, pasará de la muerte a la vida, dice. Dijo Jesús que eso, las promesas, dijo, vengan a mí todo aquel que dice que está cargado, está cansado, todo aquel que sufre, que se lamenta, todo aquel que anda en agonía, en quebranto, todo aquel que está quebrantado de corazón, dice, y yo haré descansar, dice. Tomen de mi agua, del agua que yo doy, dice, y nunca más volverán a tener sed. A mí lo que me pasó es de que yo vi una revelación estando despierto, me quedé ciego y se me apareció un tabernáculo. Y fui tomado hacia adentro del tabernáculo, fui succionado adentro por el Espíritu Santo. Como dijo Pablo, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, pero la verdad es que estuve tan cerca de nuestro Señor y Padre, el poder de la gloria de nuestro Señor era una estrella luminosa como una bola de cristal que tenía un brillo, pero no, o sea que prácticamente brillabas tanto que no podían ni verlo, el poder del brillo que tenía esta bola de cristal, pero cuando la vi de cerquita se opacó y me dejó verla y me quiso decir mentalmente, telepáticamente, yo soy Dios. Akasia baba so alara masiknea. Katabua baba baba la nahatatiknea lara soa. Dice la Biblia que Dios vendrá. La Biblia habla de que cuando creemos en Él, Jesús dijo, yo y mi Padre vendremos, dice, y moraremos y haremos morada con esta persona que cree en mí. Vamos, Él dijo que vendría a morar en nosotros, que nosotros somos los templos de nuestro Señor y Padre Celestial. En esa ocasión yo prácticamente no tenía prácticamente idea de que eso me iba a pasar a mí, pero me pasó. Pero nunca antes, jamás en mi vida, yo había tenido un encuentro con Dios de ninguna otra manera. Pero siempre ah, yo no tenía mucho amor por Dios porque yo siempre buscaba las cosas de Dios en todo tiempo a lo más que podía. Entonces, este sueño que tuve últimamente, donde este señor que parecía Cristo Jesús, este, vino por sus ovejitas y nomás encontró tres ovejitas. Entonces, dijo, yo nomás me voy a llevar a las que encontré, dijo. Y se desapareció, se fue. Y yo me quedé, dije yo, ¿y esto? Que, pues
prácticamente, ¿verdad? Me quedé yo anonimado y no sé, pero en esa misma etapa de ese sueño, yo me acordaba que yo había estado trabajando con Cristo Jesús. Yo había estado trabajando con este Señor que parecía Cristo. Yo había estado trabajando con Él anteriormente. Yo no sé cómo ese sueño, cómo me acordaba yo que yo había estado trabajando en ese sueño con este Señor parecido a Cristo Jesús, ¿va? Dije yo, ¿cómo es posible que yo me acuerde que yo estuve trabajando con Él, pero no, pero anteriormente, y si es un sueño, ¿cómo yo voy a estar? Había estado trabajando con Él, si es un sueño, si ya estoy, aquí estamos en el presente, pero en realidad yo soñé en el pasado, en el mismo sueño se me presentó el presente. Entonces, en el mismo sueño del pasado, porque era un sueño del pasado y un sueño del presente, dormido en el mismo sueño donde yo estaba. O sea que eran dos sueños en el mismo sueño. Entonces yo me acordaba que había estado trabajando en el sueño después, después que se fue con sus tres ovejitas. Y yo nunca pensé yo que tal vez yo me iba a quedar aquí en la tierra en el rapto de la iglesia, ¿verdad? Porque ese sueño significa prácticamente el rapto de la iglesia, porque Cristo Jesús dijo que habían 5 vírgenes y 5 y 10 vírgenes, ¿va? Habían 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 no tan prudentes. No, 5 vírgenes que prácticamente habían tenido la lámpara, habían tenido el aceite, pero como no hicieron, no tenían la palabra de Dios, pero no trabajaron en ella. O sea que se quedaron dormidas, todas, dice la Biblia. Las 10 vírgenes se quedaron dormidas. Al rato a medianoche oyeron una voz decir, el Señor ya viene, el Señor viene. Entonces dice la Biblia que las 10 vírgenes se levantaron y podaron su lámpara, dice la Biblia, y la encendieron, pero cuando 5 de las vírgenes encendieron las lámparas, las que encendieron las lámparas, 5 de ellas, las lámparas funcionó, o sea que sí hubo luz, pero las otras prácticamente no quiso encender la lámpara porque estaban viviendo en oscuridad. Estas tenían la palabra, dice la Biblia, tu palabra es la luz para mi pie, dice la Biblia. Tu palabra es fuego, tu palabra es el agua viva, eres el Dios viviente. Tu palabra me guía en lugares oscuros, tu palabra me guía por donde quiera que yo voy, dice la Biblia. Entonces, 5 de ellas, la lámpara, se les acabó el aceite. ¿Por qué se les acabó el aceite? Porque se les olvidó se les olvidó las cosas de Dios. Empezaron bien, como dijo el apóstol Pablo, empezaron corriendo bien, pero terminaron muy mal. Terminaron prácticamente en último lugar. Y empezaron bien en la palabra de Dios, pero dijo Jesús que en este sistema de cosas había semilla que cayó en terreno que no era fértil, en terreno que habían, espigos, habían, bujillos, habían ramas, habían árboles, habían de toda clase de árbol, que cuando la semilla cayó en ese terreno, no, las raíces no echaron raíces, no prosperaron porque fueron ahogadas por las cosas de este sistema de cosas. Dijo Jesús que esas sí tenían la palabra de Dios, las vírgenes sí tenían la palabra de Dios, pero la malinterpretaron y nunca la pusieron en obra. Porque el Señor dice, no todo aquel que viene a mí a decirme, Señor, Señor, no predicamos en tu nombre, no hicimos grandes milagros en tu nombre, no hicimos esto en tu nombre. Y de verdad, dijo el Señor, les confesaré, apartaos de mí, dice, no los conozco, dice, obradores del mal, dice, porque estuve preso, dice, tuve hambre y no me dieron de comer, dice, tuve enfermo y no fueron a orar por mí, dijo.
Estuve en la cárcel y no fuiste a verme, dijo el Señor. Aquel que hiciera esto por el más pequeñito de los que me siguen, de los que me aman, dice, estos tendrán un galardón. Entonces los está diciendo ahí mismo, ¿qué debemos hacer para agradarle a nuestro Señor? Entonces en este sueño que tuve, estaba yo trabajando con el Señor en el campo, en una viña, limpiándola. Y de repente, en ese mismo sueño anteriormente que había yo soñado, en ese mismo sueño en el que yo estaba, yo ya había trabajado anteriormente con el Señor. Y de repente se apareció un joven con pelo chino, pelo colocho, güerío, canche, rubio, y le dijo al Señor, que parecía Cristo Jesús, va, dice, cállate, le dijo, estás haciendo mucho ruido, este muchacho, ¿verdad? Y yo pues me puse tan furioso porque el Señor no le dijo nada y se fue, ¿verdad? Entonces ese muchacho, yo me puse furioso y le fui y le pregunté, ¿por qué le hablaste así al Señor? ¿Por qué tú le hablas así al Señor? Y entonces él y otros que estaban con él me agarraron de la mano y me jalaron la mano y me querían marcar con una marca en la mano, con una marca. Des en cuenta que cuando tienes un caballo o una vaca, le quieres poner una marca a tu caballo porque te pertenece y tienes que ponerle tu nombre o tu primera letra de tu nombre. Entonces, este hombre en mi sueño me agarró la mano y me iba a marcar con un metal en la mano. Entonces, cuando yo vi esto, no sé cómo me jalé y me moví y me logré sacar mi mano de en medio de todos esos que me estaban deteniendo, ¿verdad? Y le quité el pedazo de metal con el que me iba a marcar a mí la mano ese muchacho. Y lo agarré y lo vi y lo tiré así, tan lejos. Lo tiré pues porque dije yo, con esto no me van a marcar a mí. Entonces, ya sabemos que si viene la iglesia, el rapto de la iglesia este año, la marca del diablo o la marca de la muerte va a entrar en función. Porque ya se está escuchando por todos lados que la marca viene. Entonces, esta fue la interpretación del sueño, de que este sueño que yo había soñado, que yo soñé, tiene algo que ver con el rapto de la iglesia y con la marca de la bestia. Ese es el primer sueño. Ahora el segundo sueño que yo tuve, me quiero acordar bien porque quiero que lo entiendan. Este otro sueño, ya me acordé ahorita. Este otro sueño estaba yo viviendo en una montaña, una pradera. Entonces yo iba caminando por un camino y de repente am, empecé a ver ovejitas mancas. Empecé a ver ovejitas mancas que les faltaba la pierna y no tenían lana, peladas, así ya trasquiladas las ovejitas, ¿va? Y lo que más me llamó la atención, que una de las ovejitas que estaba ahí, tenía una patita en la boca de otra ovejita. O sea que la ovejita se había vuelto carnívora. O sea, le quitó la patita a una de las ovejitas y la llevaba en la boca, una de las ovejitas. Y se me hizo a mí extraño que esta ovejita llevara una patita de otra ovejita en la boca. Y dije yo, ¿y esto qué es? O sea, se volvieron carnívoras las ovejitas, ¿verdad? Y entonces me puse a pensar yo, dije yo en el sueño, me puse a pensar qué significado tiene esto, ¿verdad? De ese sueño y luego vi lobos siguiendo las ovejitas que estaban con la patita quebrada o sin patita o no tenían la colita, no tenían lana, estaban todas trasquiladas y empezaron los animales a devorar a las ovejitas, lobos, leones, coyotes,
vacas que se estaban comiendo a las vacas y las vacas estaban comiendo a las ovejitas y todos se volvieron contra ellos mismos. Los animales estaban comiendo entre sí mismos. Vaya bala y asara mascuto nua. Baba mama ya lo to alari hatata la ba mapsu. Ana harata da ua. Abasuko no kalaba mahati kete iaua. Anahara sotolora y ahata maharia. Entonces, las ovejitas o los animales se volvieron contra todos y se empezaron a devorar. Entonces, yo me di cuenta, ¿verdad?, de que habían cabras, habían muchas cabras, más cabras que ovejas. Entonces dije yo, ¿quién es el dueño de todos estos animales que se andan allí comiendo y todo eso? Y empecé a decir, va, que dije yo, ¿quiénes son estos animales, verdad? Entonces, me van a tener que permitir un segundo. Entonces me pregunté, yo dije, ¿quién será el dueño de todos estos animales? ¿Verdad? Y pues tuve, y a lo lejos vi un señor bien entacuchado, con un tacuche nuevo, pues como pastor, va una corbata, y bien parecido el hombre, ¿verdad? Como se dice, va, entacuchado y hablando por teléfono, va, hablando por teléfono. Y estaba rodeado de cabras. Este pastor, este pastor estaba rodeado de cabras, va. Entonces, mi primera intención fue de que ir a hablar con él. Yo quise ir a hablar con él porque le quería yo preguntar por qué los animales estaban comiendo a sí mismos, porque estaban peleando, comiendo, por qué no les había dado de comer, me enojé tanto, dije yo, y estos animales, ¿por qué se están comiendo entre sí mismos? Entonces me paré enfrente de él y él no dejó de hablar por teléfono. En el sueño, yo estaba viendo lo que estaba hablando en el teléfono. Y dije yo, lo voy a esperar unos 5 minutos para ver si deja de hablar y en cuanto deje de hablar, le voy a hablar. No, y siguió hablando, siguió hablando. Y como a los 10 minutos yo me enojé y dije, oh, no, esto ya, no, yo lo voy a, dije, y luego se fue para otro lado y se metió a una puerta y yo lo seguí en el sueño, esto pasó en el sueño, lo seguí, le dije, hey, disculpe, ¿para dónde va? Le dije, disculpe, mire, le dije, yo tengo que hablar con usted, le dije, ¿por qué de quién son estos animales? ¿De quién son estas cabras? ¿De quién son estas ovejas? ¿De quién son estos animales que se están comiendo a sí mismo? Están devorando. Y él me dijo, no, pues son míos. Y le dije, ¿qué es lo que está pasando? Le dije yo, ¿por qué hay cabras que se están comiendo a sí mismos y hay animales? Y ahí fue pues prácticamente es el sueño, o sea que ahí yo hasta ahí me acuerdo del sueño que yo vi que no me dieron respuesta, pero para mí que lo que está pasando ahorita en las iglesias es que los pastores se están comiendo a sus ovejas y están procreando prácticamente cabras. Hay cabras en las ovejas, en vez de estar trabajando, porque si sigues a un pastor que no sabe, no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, no ha sido bautizado y no cree en el Espíritu Santo, entonces este hombre está muerto. Dice el Señor que viviremos, que aquel que creera en mí, dice, tendrá vida eterna, dice, en este mundo y lo seguirán, estas señales te seguirán, dice, en mi nombre harás tantas cosas, dice Jesús. Si aquel que creera, dice, hará más cosas que las que yo hice, pero nunca nadie ha podido hacer más que el Señor. Ahí mismo en la Biblia dice que nunca nadie ha podido hacer más grandes cosas que el Señor. Ahora bien, la Biblia dice, habrán rumores de guerra, dice, habrán pestilencias, dice, habrán terremotos de un lugar a otro. Exactamente, habrán pestilencias. Es lo que estamos viendo ahorita, pestilencias. Mundialmente la gente se está muriendo. La gente se está muriendo de una u otra cosa y no sabemos qué los está matando, pero de que son enfermedades crónicas, enfermedades que vienen a través de la comida, del agua, a través de lo que ingerimos, a través de todos los alimentos, están contaminados, están prácticamente mezclados con
¿cómo se llama eso de la genética? Modificación genética, alimentos que están siendo procesados con modificación genética y químicos que han sido creados en laboratorios, todo por el asunto de enriquecerse y hacer mucho dinero rápidamente en el proceso de este tipo. Estamos siendo envenenados por todo lo que estamos ingiriendo, comiendo. Por eso, como dijo Daniel en el libro de Daniel, dijo, a mí no me des lo que le vas a dar a esos príncipes de los manjares del rey, le dijo, no, yo prefiero comer, dice, vegetales, yo prefiero comer cosas simples, prefiero comer yo frutas, prefiero comer, y dice la Biblia que no fue encontrado uno más sabio y inteligente que Daniel, el profeta Daniel. Por eso nosotros tenemos que alimentarlos, pero de la mesa del Señor, de la mesa de nuestro Padre Celestial. Aquel, dice la Biblia, que creyera en mí, dice, aquel que construyera su casa en las cosas que yo les he dicho, dice, será semejante a un varón, dice, un varón sabio, inteligente, dice, que construyó su casa bien, dice, en la roca, en la masa de la roca. Nosotros tenemos que labrar nuestra cueva en una roca, en la roca de Cristo Jesús, y no caerá. Atabía, siknea, lara, masatana, ua. Amasquininea saranás con barabaúa. Aquel que creyera en mí, dijo Jesús, esto será lo que los perseguirá, dice, porque a mí, cuando yo, cuando, cuando en un principio, hace como unos 3 años, tuve un sueño tan real. Yo estuve parado en una cueva, oscura la cueva, y yo no me miraba ni las manos en esa cueva, yo no sabía ni dónde estaba en primer lugar, pero de repente vi una esfera luminosa atrás de mí, y yo vi una luz detrás de mí, dije yo, ¿y esa luz de dónde viene? Porque prácticamente, en primer lugar, estaba oscuro, y de repente la luz vino de atrás, ¿verdad? Y pues volteé y miré hacia atrás, y cuando volteé y vi atrás, así sobre mi lomo, yo vi una esfera chiquita como de este tamaño, a una esfera que estaba proyectando la luz hacia las paredes, a las paredes. En ese momento yo me di cuenta conscientemente que estaba adentro de una cueva que parecía como un cuarto bien cuadrado. Todos los que saben construcción saben que cuando cuadras un cuarto, está cuadrado, ¿verdad? Pero esta no era un cuarto, esta era una cueva que parecía cuarto porque estaba labrada. Quiero aclarar, labrada. ¿Cuántos saben cómo labrar una piedra? ¿Nadie puede saber o decir cómo se labra una cueva? Les quiero explicar cómo labrar. Agarras un cincel y un martillo y empiezas a picar con el cincel y el martillo hasta que ladras o labras lo que quieres, bien parejito, pero se miraban las marcas en la pared del cincel y el martillo arriba, y las líneas que estaban bien cortaditas, estaban bien parejitas, no sé, las líneas estaban bien derechitas, y como yo soy a una persona que le gusta la construcción, dije yo, wow, dije yo, el que hizo esta cueva trabajó, pero a todo pero ¿cómo ha de ser, cómo ha de ser escarbar una cueva con un cincel y un martillo? Porque esa es la forma que esa cueva había sido hecha, con un cincel y un martillo, porque se miraban los cincelazos, estaba la estampa del cincel no sé si muchos me entienden qué es un cincel. Un cincel es un pedacito de metal que está aplastado en una punta, y con esa misma punta siempre es punta o es plana, pero está filuda, y vas pegándole a la piedra, y la piedra se va descantillando hasta que tengas la forma de lo que quieres.
prácticamente. Esa es una forma, pero esta cueva estaba bien ladrada. Y detrás de mí sentí una mano que me tocó y dijo, espérate aquí. Y entonces yo me quedé viendo la pared y dije, oh, qué bonita, esto es maravilloso. ¿Quién se le ocurrió labrar una cueva? ¿A quién se le va a ocurrir? O sea, pues dije yo, esta cueva, nunca he visto una cueva igual en toda mi vida. Miren que yo estaba en varias cuevas, pero no en una cueva que había sido labrada con un cincel y un martillo de esa forma. Simplemente he estado en cuevas que han sido hechas por el tiempo, pero nunca nadie había hecho una cueva donde debías gastarse una cantidad de tiempo haciéndola. Parecía como moldeada la cueva, pero yo sabía que habían trabajado duro en esa cueva. Entonces, de la misma esfera luminosa que estaba atrás de mí, salió una luz proyectada a las paredes. Y es cuando yo me di cuenta, dije yo, wow, dije yo, esta cueva ha sido ladrada o labrada. Dije yo, y pues que me quedé maravillado de la arte que estaba en la cueva. Pero lo que sucedió después fue lo que más me dejó todo atonitado, todo, me dejó todo espantado, me dejó sin habla, me dejó todo, prácticamente quedé todo, hasta la fecha, han pasado 4 años y no he llegado a entender lo que vi todavía. Entonces, enfrente de mí aparecieron tabletas o tablones, como los quieran decir, tabletas de una medida de cuadro de pared enfrente de mí, pero estaban hechas de barro blanco, de un barro como el barro blanco, de un barro antiguo, blanco el barro de una mezcla blanca, pero simplemente tabletas, aparecieron las tabletas en toda la pared, en todos los dos lados de la pared, aquí, aquí y aquí, estas tabletas aparecieron enfrente de mí. Pero esas tabletas de barro y estaban así pegadas, ¿verdad? Una después de otra, por todos lados, estaban abajo, arriba y todos, y cada una de las tabletas era diferente a la otra. Lo más atonitante de esto, o lo más espantoso, es que la escritura o las cosas que estaban escritas ahí en esas tabletas, nunca en mi vida, yo he buscado en la internet, he buscado prácticamente en todas, en las chinos, en la lengua china, en la lengua de los cambodians, en la lengua de los vietnamitas, en todas las lenguas, en la lengua de los samaritanos, en la lengua de antigüedad, y no he visto nada parecido a lo que yo vi ese día o esa noche en ese sueño. Era es duro de explicar lo que yo vi porque no hay cómo explicar lo que yo vi. Solamente les voy a decir una cosa. Esas cosas que yo vi fueron hechas por Dios. Eran como artesanía. Cada tableta era artesanía, pero una artesanía de grado de Dios. Cada cuadro decía posiblemente, yo no llegué a entender lo que había en cada cuadro, porque sí vi los cuadros, pero no pude entenderlos. Y yo cuando no pude entender los cuadros, o sea, prácticamente no me apagué porque dije yo, no sé lo que estoy viendo. Estaba tan complicado, habían des en cuenta que era como mecánica reversa, como algo reverse, algo como mucha gente dice que aquí en Estados Unidos hay ingeniería que es prácticamente ingeniería reversa, que es una ingeniería reversa que está, que le roban a los extraterrestres y es una
una mezcla de tecnología extraterrestre, pero esto parecía, cada tableta parecía, para decirles, darles una idea de lo que esto era, les voy a decir, miren, yo les voy a decir, un día yo fui a un campo de avionetas, de aviones, y vi adentro del motor de un avión, ¿verdad? Y cuando mira, tenían el avión abierto y yo miré adentro del avión. Y cuando ves adentro del avión, ahí encuentras que hay pipas que vienen, mangueras que van a un lugar, a otro, cosas electrónicas, cosas que ni siquiera uno entiende, que a veces abres el carro y ni entiendes cuál parte es, pero no era como un carro, era como un avión, no sé si alguna vez ustedes han visto un avión de esos de guerra o un avión de esos de los aviones que abres el motor, no sé cómo los harán ahora, pero van cosas que van y vienen, cosas que son mecánicas, cosas que son electrónicas, cosas que son, des en cuenta que prácticamente lo que estaba en esas tabletas prácticamente eran así como tan complicadas. Yo no sé qué es lo que había ahí, pero habían cosas que iban y venían, cosas que estaban ahí puestas como aparatos, cosas que no eran aparatos, que eran cosas que la mente no entiendes qué es lo que, sabes que es una cosa como arte, es una cosa que nunca has visto, que solo Dios puede hacer. Yo vi eso adentro de la cueva que se iluminó de la esfera. Esta es mi historia que les estoy narrando de lo que yo vi. Y la Biblia dice que aquellos que creyeran en Dios mirarán las cosas santas de Dios. Eso es lo que les voy a decir yo, que a mí el Señor me enseñó sus cosas santas. Las cosas que son del Señor son santas. Y yo lo que entiendo ahorita es de que posiblemente yo vi los 10 mandamientos. Eso fue las tabletas. La única forma, la única idea que yo puedo entender a de este punto era de que los 10 mandamientos de Dios en las tabletas, pues prácticamente fueron los 10 mandamientos que Dios me enseñó a mí. Y por eso es lo único que yo puedo entender. Esta es mi historia, la voy a dejar aquí para no hacer tanto el video más largo. Ya en otra ocasión les contaré la otra parte. Voy a terminar, más voy a poner 3 minutos más. Ahí mismo, cuando vi esas tabletas, que no entendí qué es lo que había, pero habían manuscrito, habían cosas muy santas de Dios que no entendí. No sé qué fueron. Yo nunca he entendido. Lo único que yo puedo imaginarme que pues, pudo haber sido fueron los 10 mandamientos que estaban en las tabletas. Eso fue lo único que yo pude ver. Puedo entender que pueda ser que fue eso. Ahí mismo yo dije, wow, esto está curioso, nunca he visto nada de igual que esto, pero yo ando interesado en una cueva. Y en ese entonces andaba yo interesado en una cueva porque cuando yo me di cuenta que las estrellas se estaban moviendo, porque últimamente la gente no entiende que el cielo no se parece al cielo que teníamos antes. Habían millones de estrellas en el cielo y la gente no se ha dado cuenta que las mismas estrellas en el cielo han estado desapareciendo. Habían millones de estrellas cuando yo estaba niño, pero ahora ya se pueden contar las estrellas con la mano. Pero antes, cuando yo era niño, no podías contar las estrellas. Nadie podía contar las estrellas. Pero ahora cualquiera las puede contar. Pero cuando yo era niño, no se podía contar las estrellas. Ahora bien, yo nomás les voy a decir lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Ahora bien, entonces yo andaba interesado porque yo presentía que algo iba a pasar. Eso fue cuando en el 2019, cuando el virus brotó, cuando el virus pegó por primera vez, yo ya lo presentía. Yo ya había tenido sueños de moscas, yo había tenido sueños de pulgas
que habían millones de pulgas en mi casa, que habían millones de moscas en mi casa. Ya el Señor ya me estaba advirtiendo que algo venía. Entonces, yo en ese sueño me salí de la cueva y dije yo, esta cueva en esta montaña, ¿verdad? Ya quisiera yo ser el dueño de esta cueva. Dije yo, me salí para afuera y me quedé viendo y seguí caminando tantito. Y iba caminando y me iba dando cuenta que yo iba caminando en una montaña tan alta, pero bonita, bien verde, todo estaba verde. Y era tan real, más real que mirarlo así en persona. Entonces me di cuenta que habían viñas de uvas alrededor mío, donde estaba yo, habían viñas, y había viñas, hojas de viñas tiradas en el suelo, como que alguien las arrancó y las botó en el suelo para que yo las viera. Y yo vi las hojas en el suelo que habían sido acabadas de arrancar, y eso es lo que yo no entendía, cómo yo podía ver eso en mi mente, hojas que habían sido acabadas de arrancar, tiradas en el suelo, en esa montaña, si yo no estaba ahí más que en un sueño. Glory to the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y ahí estaba esas hojas tiradas en el suelo, de viña, una viña de uvas. Y dije yo, no puede ser posible, por aquí pasó alguien y rompió camino y entró para allá. Y eso es lo que yo me pregunté. Pero todo esto fue en un sueño. De acuerdo conmigo, yo estaba dormido, ¿verdad? ¿Quién se acuerda estando dormido? Y entonces, caminé 2 pasos para atrás y vi donde había pasado la persona que había botado esas hojas en el suelo. Entonces dije yo, qué casual, empecé a ver un campito chiquito, un guatalito chiquito donde posiblemente cabían algunos 45 a 60 arbolitos adentro y habían muchos hoyitos y adentro de los hoyitos estaba creciendo zacatito y había zacatito seco y eso fue lo que me llamó la atención porque cómo podía yo ver detalles, podía ver el zacatito que venía de los hoyitos y los hoyitos estaban por todos lados como a 2 pies o a 1 pie cada de distancia. Dije yo, alguien hizo hoyitos aquí y van a plantar algo, pero los hoyitos están secos. Se nota que este guatalito lo hicieron y lo abandonaron porque el zacate está seco, no han plantado nada. Dije yo, pues, ¿qué está pasando aquí? Dije yo. Me di cuenta, estaba tan real, tan fresco, estaba más real que prácticamente que viéndolo en persona. Era como si una película estaba pasando enfrente de mí en el sueño. Entonces, miré el guatalito ahí con los hoyitos prácticamente ya listo para plantar y miré más allá y cuando miré más allá al rincón debajo de un árbol estaba un anciano, un señor. Hiababa sala mascara baua. Hikanala saya ua farahata ua la nikitea sea. Estaba un señor ahí. Este señor y estaba con otro muchacho. Eran 2 personas, 2 hombres, el padre y el hijo. Ahí estaba el padre y el hijo en esa montaña. Y el padre botó algo en uno de los hoyitos. Y el hijo se le quedó viendo al suelo, a las semillas que botaba el padre. Y el hijo ahí estaba con el padre. Bendito sea el Señor, bendito sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor, bendito sea el Padre. Entonces ahí botaron algo, yo vi cuando botó algo, yo vi cuando plantó algo en ese árbol, ahí en ese lugar. Y yo le grité y le dije, disculpe, le dije, ¿dónde usted quiere que yo labre mi cueva? Y yo me acuerdo que se paró porque ya me había visto de antemano. Antes de que yo lo viera, él ya me había visto. Entonces se paró y me dijo, y extendió la mano así,
le hizo. Y enfrente de, cuando extendió la mano así, enfrente de mí apareció una peña roja. Una peña roja apareció. Y me dijo, carve your cave on that, on that mountain. Me dijo en inglés, va, que labrara mi cueva en esa montaña. Bendito sea el Señor. Por eso desde entonces he tratado de labrar la cueva en la montaña. He hecho mi hogar en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tenemos, como dijo el Señor, aquel que construyera en mi roca, su casa no caerá. Si buscas al Señor con todo tu corazón, la Biblia dice, Él se dejará encontrar. Dice, vengan a mí, caminen un paso y yo daré uno. Dice, come to me, dice, encuéntrenme a la mitad del camino, yo caminaré la mitad y ustedes caminarán la mitad. Y el Señor ya caminó la mitad cuando vino a morir a la cruz. Esa fue la mitad que Él caminó. Ahora te toca a ti la otra mitad. Ahora te toca a ti aceptar el hombre de la cruz y caminar la otra mitad. Si así lo hiciéramos, yo cuando le di mi vida al Señor y vi esas maravillas, esas cosas santas. Esta es mi historia allí de ese mismo lugar. Ya en el futuro pondré los otros videos que tengo en español de mis encuentros con el Señor Jesús. Y cómo hemos, los acercados, los vamos acercando un poquito más cerca al Señor, un poquito más. Esta es la voz a medianoche, el Señor ya viene, Oro Valdés, un evangelista en el nombre de Cristo Jesús. Amén.